Hola y bienvenidos un día más a este canal, donde este pato lector les resumirá diferentes mangas, manhwas, webtoons y más. En esta ocasión vamos a comenzar el resumen de El único final de la villana es la muerte, temporada 1. La información de este webtoon la encontrarán en la cajita de descripción. Cuando pensamos en una novela o en un cuento de hadas, a veces ser adoptada por una familia rica encajaría perfectamente, pero en realidad este no fue el caso de nuestra protagonista. Después de la muerte de su madre, terminó en una familia en la cual solo recibió estrés y presión. Esforzándose para ser libre, logró entrar a una prestigiosa universidad, pensando que todo iría bien, hasta que terminó jugando el juego de moda. Acabó fácilmente el modo normal, y curiosa por el final secreto, decidió que terminaría el modo difícil. En este modo, la villana, Penélope Eggheart, hija falsa del duque, es la protagonista. Conocemos la historia justo antes de los eventos del modo normal, con la protagonista Yvonne, la verdadera hija del duque. Vemos que continuó jugando por horas y horas, interesada por el personaje de Penélope, y al final estaba frustrada ya que era muy difícil y tenía que reiniciar muy seguido, porque cada decisión errónea terminaba con Penélope, a pesar de que no había hecho nada malo. Al ver esto, poco a poco comenzó a identificarse con ella, y a pesar de que intentó muchas veces, no pudo terminar el juego. Se terminó quedando dormida, y para su suerte, terminó despertando como la villana Penélope. Notó que no podía hablar a menos que aparecieran las opciones de respuesta, así que tuvo que soportar los maltratos de su sirvienta. Cuando por primera vez aparecieron estas opciones, sabía que tenía que elegir con cautela para evitar un mal final. Dos de esas opciones la llevarían a que sus hermanos la aniquilaran, por lo que eligió comer lo que tenía enfrente, lo cual hacía de manera automática, cosa que la llenó de repulsión porque estaba podrido. En ese momento recordó que sus hermanos reales la trataban como basura, pero cuando llegó el hermano de Penélope, vio cómo castigó a la sirvienta y le preguntó que si quería un médico. Al ver las opciones, escogió la respuesta que la mantendría viva, haciendo que el hermano se marchara, y vemos que su medidor de cariño pasó de -10 a -3%. Pero esto a Penélope no le importaba, ya que seguía siendo negativo. Además pensaba que el duque debió de seguir buscando a su hija en vez de arrastrar a la pobre de Penélope a esa situación, que empeoró cuando creció y no poseía los atributos característicos de la familia. Antes de ser Penélope, ella había tenido que soportar tratos similares dentro de su familia, por lo que sabía qué esperar y comprende por qué Penélope se convirtió en una villana. Por lo que para salvarse esta vez, comenzaría a hacer un plan, recordando que hay 5 protagonistas masculinos, y que tenía que asegurarse un final con alguno de ellos, llenando su medidor de cariño, y que esto tenía que ser antes de que apareciera Yvonne. Los primeros 2 protagonistas eran Derrick y Reynold Eggheart, sus hermanos, pero como los consideraba similares a los suyos, los descartó en automático. El siguiente era Calisto Regulus, el príncipe heredero, pero recordó que siempre acababa bajo su espada, así que no pensaba acercarse a él en esta ocasión. Después estaba Winter Verdandi, un hechicero, y como no había tenido la oportunidad de interactuar con él, lo dejaría en veremos. Y por último, Eccles, un aprendiz de caballero, el cual se había mantenido neutral en el modo normal, por lo que hasta ahora era la mejor opción. De repente, el mayordomo entró a informarle que el duque la llamaba, y sin muchas opciones, va a verlo, pensando que tenía que buscar cómo librarse de esas respuestas múltiples y poder hablar de forma normal. Cuando llegó con el duque, la situación le resultó familiar, y encontrando la respuesta adecuada terminó ganando un logro y pudo desactivar las opciones múltiples, hablando de forma normal. Decidió continuar con su disculpa por todos los problemas que había causado, logrando que el duque le diera una última oportunidad, y al salir de la oficina se terminó encontrando con Derrick, quien le reclamaba,
pero al no saber cómo responder para evitar que bajara su indicador, le echó una mirada a las respuestas automáticas, notando que ninguna de ellas era muy útil, así que las quitó enseguida, y decidiendo disculparse como tantas otras veces había tenido que hacer en la realidad, ya que estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario para sobrevivir. Cuando estaba por irse, se sintió mal debido a la comida en mal estado, pero Derrick la sostuvo y le mencionó que debía de ver a un médico, percatándose de que él sabía todo lo que había estado pasando, por lo que Penélope le dice que no se preocupe, que no será una molestia, causando que su medidor aumentara al 5%, pero ella no lo ve. Ya en su habitación, Penélope se durmió, soñando con la infancia de la Penélope real. Vio que fue inculpada de robar y entrar a la habitación de Yvonne, pero de repente es despertada por el mayordomo, que había entrado sin su permiso. Así que Penélope decidió ponerlo en su lugar y reflexionó que la verdadera Penélope debió de usar su estatus para poner a todos en su lugar en vez de ser una malcriada. Al día siguiente, el ama de llaves le pregunta a Penélope si tiene en mente alguna sirvienta para que la asista, pero ella solicita de nuevo a Emily, sorprendiéndola, pero aún así la trae. Ella aparece con el desayuno y Penélope aprovechó para pedirle la aguja con la que la pinchaba, y procedió a usarla en su mano, amenazándola con exponer el maltrato que le ha hecho, ya que sería faltarle el respeto al nombre de Edgar, pero que dependía de ella, por lo que Emily cambió completamente su comportamiento. De repente, Reynolds entró a su habitación reclamándole por traer de nuevo a esa sirvienta, que no conoce su lugar, palabras que le recordaron que muchas veces le había dicho eso en el modo normal, pero aún así mantuvo la calma, informándole que ni su padre ni Derrick quieren despedir a Emily, además de preguntarle si podría garantizarle que otra sirvienta no actuara de la misma manera, agregando que le pidió perdón de rodillas a su padre, asegurándole que no causaría más problemas, dejando impactado y furioso a Reynolds, que le termina gritando que no tiene orgullo, pero Penélope le dice que ya casi es mayor de edad y que terminará dejando la mansión Edgar, así que no debe de preocuparse por ella, causando que Reynolds se fuera, viendo que su porcentaje aumentó a 3%, sorprendiéndose ya que pensaba que era un caso perdido. Un día le llegó a Penélope una invitación del palacio, recordando que ahí conocería al príncipe heredero, además de que sabía que siempre terminaba bajo su espada, por lo que no quería asistir, hasta que recordó el botón de reinicio, pensando que ese sería un método más fácil para regresar a su mundo, y decidió correr el riesgo. Ese gran día llegó, pero sorprendió a las sirvientas, ya que pidió un vestido discreto, y vemos la decepción en las caras de esta, porque querían arreglarla con algo más glamuroso. Al salir, Penélope se encontró con Derrick, sorprendiéndose al ver que tiene un 5%, pensando que fue porque no la vio, y ambos terminan marchándose en el mismo carruaje. En el palacio, de repente, vemos cómo Calisto entra arrastrando a un pobre hombre que es ofrecido como regalo a su hermano, mientras le dice que debió elegir a un mejor mensajero, ya que no quería darle su invitación y tuvo que darle una lección, aunque en realidad vemos que se trata de un asesino que envió su hermano. Esto deja sorprendido a su hermano y a Penélope, porque en el juego decían que era un pequeño escándalo. De repente, el sistema le pregunta si quiere ir al jardín para iniciar el nuevo episodio. Ella acepta y termina apareciendo en ese lugar, encontrándose con el príncipe heredero, quien le pregunta por qué lo siguió. Penélope comenzó a buscar el botón de reinicio, dándose cuenta de que no había uno, así que tuvo que pensar rápido, ya que Calisto se molestaba cada vez más y más, y terminó lastimándole el cuello con la espada. Lo único que pudo decir es que estaba enamorada de él y que lo siguió para reconfortarlo por la conmoción anterior. Calisto le dice que es una excusa más allá de sus expectativas y le pregunta qué le gustó de él. Penélope respondió que su apariencia y que es bueno con la espada. Al ser respuestas comunes, él no estaba conforme, aunque aún así la deja ir, diciéndole que la próxima vez quiere una mejor explicación. Penélope en ese momento ve que su porcentaje aumentó al 2% y sale corriendo del lugar.
En el camino se dio cuenta de que si moría en ese mundo sería el fin. Su única salida era tener un final con alguno de los protagonistas, pero al estar distraída terminó chocando con Winter Verdandi, quien le ofrece ayuda porque la vio herida, pero Penélope la rechaza. Él le ofrece un pañuelo para que se limpie y le dice que espera que la próxima vez pueda verla con una mirada menos triste, mientras su porcentaje aumenta a 9%. Penélope siguió su camino hasta llegar con Derrick, donde terminó desmayándose. En su sueño vemos un recuerdo de su vida, donde era golpeada por unos compañeros y a pesar de su petición, sus hermanos terminaron encargándose de todo el asunto, incomodándola aún más. Al despertar, ve borrosamente a Reynold y termina diciéndole que lo odia, ya que lo confundió con su propio hermano. Este en respuesta le dice que la odia más, cosa que no escuchó. Cuando despertó, Emily estaba feliz, comentándole que sus hermanos y el duque estaban preocupados. Al poco tiempo, el mayordomo le avisó que el duque la quería ver y en el camino notó que todos cambiaron su actitud hacia ella. Al llegar a la oficina del duque, ella comenzó a disculparse por la escena en el palacio, pero es interrumpida ya que el duque le pide que se levante, que es una Eddhart, que no debe de arrodillarse imprudentemente, y le explica que no la mandó llamar para castigarla, solo quería saber qué pasó. Penélope le cuenta que salió a tomar el aire, y se terminó topando con el príncipe que estaba molesto. El duque sabía que esto le daría una ventaja, ya que no podían seguir siendo neutrales en la política. Vemos cómo el príncipe heredero fue declarado héroe al ganar la guerra, pero había perdido el apoyo de los nobles, que ahora apoyaban a su medio hermano, causando que aún no se decidiera quién sería el heredero. Cuando Penélope regresó a su habitación, Emily le entregó un pañuelo diciéndole que lo limpió porque parecía importante, cosa que Penélope agradece, ya que piensa regresárselo a Winter, y pide que llame al joyero. Emily le pregunta si va a comprar algo para el festival, cosa que la deja pensando, ya que es ahí donde conoce a Eccles, su opción más segura, ya que no quiere volver a ser tan imprudente. Después de esos incidentes, ella estaba leyendo bajo un árbol. De repente, Derrick llegó, y Penélope notó que su porcentaje era del 8% y automáticamente se disculpa con él, pero él la interrumpe mencionándole que no venía por eso y le entrega un pañuelo, diciéndole que no debe de salir con esa venda descubierta y tampoco debería de llevar pañuelos de otros hombres. Cuando Penélope le agradece, su porcentaje aumentó a 10%. Al poco rato, ella comenzó a buscar un hueco en la barda para poder salir a escondidas e ir a la subasta de esclavos donde Eccles estaría. Pero es descubierta por Reynold, quien tenía ahora un porcentaje del 7%. Él le dice que si quiere salir mejor pida permiso, ya que la última vez tuvieron que hacer más altos los muros porque intentó saltarlos. Penélope menciona que solo paseaba y el sistema le pregunta si quiere participar en el evento del festival con Reynold, cosa que rechaza. En la noche, Penélope está intentando salir usando una cuerda de sábanas, pero esta quedó corta. Por suerte, Reynold la descubre, ya que su habitación estaba debajo de la de ella, y termina salvándola de caer. Él le pregunta a dónde va, y que no creerá el cuento de ir a caminar, por lo que Penélope le dice que va a ir al festival, y que debería de hacerse de la vista gorda y no meterse. Reynold le dice que la va a acompañar, quiera o no, además de que no le dirá a su padre, por lo que Penélope le pregunta si acaso no la odiaba, pero Reynold grita que fue ella quien lo dijo primero. Penélope lo calma para que no los descubran y acepta participar en el evento del festival con Reynold. Pero antes de que salieran por el hueco, son descubiertos por Derrick, quien también los termina acompañando con el pretexto de que un noble necesita de 2 escoltas, aceptando también el evento del festival con Derrick. Ya en el festival, Reynold lleva a Penélope a una tienda de joyas donde le dice que le comprará algo. Derrick señala una pulsera de color del cabello de ella, pero ella termina escogiendo un antifaz, y cuando el desfile inicia, Penélope es alejada de sus hermanos por la multitud. El sistema anuncia que el episodio de Eccles está por empezar. Penélope acepta y es transportada a la subasta. Se coloca su antifaz y enseñando el escudo de la familia logra entrar.
Ve la subasta de varios esclavos hasta que aparece Eccles, quien es forzado a luchar con 3 lobos, los cuales termina aniquilando. Y cuando intenta atacar a los guardias, es detenido por el collar que lleva, iniciando la subasta, y Penélope termina ganándola, ofreciendo 100 millones. Cuando la llevan a recoger su artículo, ve cómo lo están azotando. Le terminan entregando un anillo que sirve para activar el collar que tiene. Y en ese momento, Eccles atrapó al que lo estaba azotando. Penélope no tuvo más opción que activar el collar. Después de eso, se acercó a él, comentándole que pagó mucho por él ya que vio su potencial y que sabía que no tenía lugar a donde ir, pidiéndole que se levante. Antes de salir, Penélope pidió le quitaran las cadenas de los pies y la mordaza, además de pagar por la ropa de uno de los guardias. A la salida terminó topándose con el tipo que quería comprar a Eccles. Al principio quería llegar a un acuerdo, pero cuando Penélope se negó, decidió arrebatárselo. Y cuando estaban a punto de golpearla, fue salvada por Eccles, quien rompió sus cadenas, eliminó a todos los acompañantes de ese tipo y terminó inclinándose ante Penélope pidiéndole que lo felicitara, viendo que ahora tiene un 18% en su medidor de afecto. Ya era de mañana cuando regresaron a la mansión. Todos estaban preocupados, pero sin importar eso, Penélope termina pidiéndole al mayordomo una habitación para Eccles. Este termina aceptando y le informa que el duque la buscaba. De repente llegó Reynold, visiblemente molesto, y al ver a Eccles comienza a reñirle, pero es calmado por Penélope. Cuando fue a ver a su padre, él le pide una explicación, ya que había llegado la cuenta del esclavo. Ella le cuenta cómo terminó separándose de sus hermanos y le dice que un noble la había ofendido. El duque le pidió el nombre para castigarlo, pero ella solo balbuceó una frase, ya que no lo sabía, y continuó explicando que Eccles la salvó, a pesar de estar huyendo de la subasta, así que en agradecimiento lo compró. Esta conversación es interrumpida por Derrick, que entra gritando que la estuvo buscando en todos lados. Ella, sorprendida por su expresión, le dice que estaba hablando con su padre, el cual regaña a Derrick por interrumpirlos, y termina quedándose en esa reunión, donde Penélope termina diciéndoles que quiere que Eccles sea su guardia, ya que sabe que la mayoría de los que están en la casa conocen su reputación y podrían no hacer bien su trabajo. A pesar de la negativa inicial, Penélope los termina convenciendo de que la dejen escoger a su guardia. Al salir de la reunión, Penélope ve como Reynold sigue viendo mal a Eccles, pero al observar su porcentaje se lleva a Eccles, quien tiene el más alto, además de que la defiende de Reynold, que intentó detenerla, por lo que Penélope le informa que Eccles será su guardia personal, y gracias a él, anoche no terminó como un cadáver más del callejón, dejándolo impactado, y el sistema le avisa que falló la misión del festival con Reynold. Penélope fue seguida por Eccles hasta su habitación. Sabía que era muy peligroso, así que le explica que va a ser su guardia personal, por lo que necesita que se gane la confianza de los demás miembros de la familia y espera que no la decepcione, lo cual incrementa su porcentaje a 20%. Penélope está en su cuarto castigada, pero un día Emily le avisa que ya estaba a su encargo del joyero, unos gemelos azules que eran un regalo para Winter, por lo que Penélope le pide a Emily que vaya a buscar en los diferentes gremios información de una persona, diciéndole que esta era su primera misión real y que esperaba no la fallara, o la echaría. Penélope sabía que Winter era el jefe de uno de esos gremios y que se había encargado de llevar a Yvonne de regreso a la mansión. Quería despertar su interés mandando a Emily, quien pensaba que todo era por otro motivo. De repente llegó el mayordomo diciéndole que tiene una invitación a un banquete organizado por el príncipe heredero, y como le llegó directo a ella, el duque no lo sabía. Pensando cómo evitar eso, decide fingir que está muy enferma para no poder ir al banquete, cosa que el mayordomo entiende. Al día siguiente, Emily regresó de ver a los gremios, informándole que el último solo tenía una persona que usaba una máscara de conejo, por lo que Penélope sabía que su plan funcionó, y mientras ella pensaba bajo la lluvia, terminó topándose con Eccles, que estaba entrenando. Se acercó causando que él terminara apuntando su arma a su cuello, pero al percatarse de que era Penélope se terminó disculpando. Ella le preguntó por qué entrenaba solo, a lo cual
él le dice que quería convertirse rápidamente en un caballero para poder estar con ella. Esta frase hace que Penélope se percate de que él estaba fingiendo lealtad para sobrevivir, sin importar que tuviera un 25% en su medidor de afecto. Le pide que descanse, que era una orden, y Eccles le pregunta si no lo castigará por lo que hizo, a lo cual ella le dice que no la atacó a propósito, pero piensa que podría haberla matado si quisiera. Entendiendo que no había ningún camino fácil dentro del modo difícil, decidiendo ver a Winter. Días después, Emily le llevó los informes de la investigación, pero el único que no respondió fue el enmascarado. Penélope le agradece y le dice que tome el resto de las joyas para ella, lo cual rechaza, ya que solo quería ser su criada personal. Al principio, Penélope estaba desconfiada, pero al ver su cambio de actitud, terminó aceptándola. Y cuando quedó sola, un viento hizo que la ventana se abriera, y de repente, un conejo estaba en su regazo. Este repentinamente comenzó a hablarle, asustándola y arrojándolo hacia la cama. El conejo le informa que la investigación fue terminada, que debería ir al gremio del conejo, y desaparece. El sistema le avisa que hay una misión, por lo que ella se prepara y acepta, apareciendo en el gremio. Mientras exploraba el lugar, terminó encontrando una entrada secreta y el sistema le pregunta si quiere entrar, ya que había una recompensa secreta, e intrigada decidió hacerlo, llegando a un lugar amplio, una especie de museo o biblioteca. Unos niños estaban usando magia para romper un hielo y gracias al sistema sabe que había una reliquia dentro. Deteniéndolos antes de que la rompieran, les explica cómo sacarla sin romperla, usando un cincel y martillo. Pero los niños le dijeron que el hielo se regeneraba, aunque se sorprenden al ver cómo ella pudo descubrir una esquina. Penélope estaba cansada, y al llegar a la mitad, de repente es sorprendida por el enmascarado, que le pregunta qué hace ahí, viendo su porcentaje disminuir rápidamente. Por suerte, los niños intervinieron diciendo que ellos la trajeron para ayudarlos, ya que parecía saber mucho, calmando un poco al enmascarado, quien se disculpa por su comportamiento y le dice que normalmente no pueden pasar a ese lugar, pidiéndole que le acompañe. Y los niños se despiden de ella. Cuando regresaron a la oficina, le pide que se marche, ya que no aceptan solicitudes, pero ella le explica que recibió un conejo y que cuando llegó no había nadie. El enmascarado se sorprende, ya que normalmente suelen tardar en ir, y Penélope se da cuenta de que los nobles son impuntuales. Ambos toman el té, y el enmascarado le dice que normalmente borraría su memoria, pero como fue muy grosero, a pesar de ayudar a los niños, no lo haría, y le ofrece la información que quería gratis. Quedando sorprendida y preguntándole quiénes eran los niños, él le cuenta que son descendientes de magos, que los rescató ya que existe una facción antimagos en el reino que intenta eliminarlos, y le pide mantenga todo eso en secreto. Al no saber qué decir, Penélope revisó las opciones del sistema, pero se da cuenta que esas respuestas son la razón de por qué terminó siendo odiada. Pero aún así decide preguntar qué haría si comenzara un rumor sobre esto, a lo que el enmascarado le comenta que eso le traería consecuencias, viendo así cómo su segunda opción se desmorona ante ella, ya que es lógico que escogiese a la chica amable antes que a la malvada que tiene información para amenazarlo, por lo que Penélope solo le encarga entregar el pañuelo y el regalo a la persona que pidió investigar. Mientras se marchaba, le asegura que no le dirá nada a nadie, aumentando su porcentaje al 12%. Él la detiene y le agradece por ayudar a los niños. En ese momento, el sistema le notifica que terminó con éxito la misión del secreto del mago, recibiendo como recompensa un favor de este. Penélope le dice que si necesita ese favor se lo hará saber, pero duda necesitarlo, saliendo del lugar y percatándose que no pidió transporte, por lo que decide caminar de regreso a su casa, pero cuando ve a los guardias de Elhart se detiene, y todo empeora al ver a su hermano, Derrick, por lo que sale corriendo de regreso con el enmascarado para pedirle que la lleve a la calle Hamilton, siendo teletransportada por él. El sistema le informa que ya usó el favor del mago. Al llegar a su destino, Penélope sostenía todavía la mano del enmascarado, así que la soltó apresuradamente. Le agradece por traerla y le asegura que no se volverán a encontrar. El enmascarado le pregunta que si llegaran a entregarle un mensaje como respuesta de su pedido, se lo podría hacer llegar, pero ella le dice que no,
y entra a la mansión por el hueco de la pared, topándose de frente con Derrick. Este comienza a regañarla y Penélope se disculpa aceptando cualquier castigo. Derrick la tomó del brazo y la llevó a un sendero privado. Penélope sospechaba lo peor, pero como estaba caminando muy rápido, le pide que baje la velocidad, cosa que hace. Al llegar a la cima, ve un hermoso paisaje, sorprendiéndose, aunque Derrick le muestra que la ciudad es peligrosa, más durante el festival, diciéndole que ella no lo sabe porque siempre está en su habitación, aunque Penélope le responde que ella no es tan tonta como para saltar al peligro, que no manchará la reputación de la familia y que no causará alborotos. Derrick le preguntó por qué fue a la ciudad, a lo que Penélope solo le dice que quería información ya que durante el baile alguien le ayudó y perdió su pañuelo. Derrick se sorprendió, ya que él había mandado tirar ese pañuelo, y le dijo que solo enviara a un sirviente. Penélope agregó que no quería iniciar rumores, por lo que Derrick le dice que ya deje de salir como un vagabundo, que mejor lo haga por la puerta principal con orgullo, que le dirá al mayordomo que no interfiera, sorprendiendo a Penélope, quien pregunta por su castigo, el cual solo fue perder la máscara que llevaba. Pero a cambio, Derrick le entrega un brazalete, idéntico al que había en el festival, y lo había mandado encantar, pero Penélope lo cuestiona, haciendo que se moleste, ya que pensaba que le gustaban las joyas, a lo cual ella le dice que sí, le gustaban, incluso las que él solía robarle, haciendo que Derrick dejara caer la pulsera y se marchara. El sistema le informa que terminó la misión del festival con Derrick, cuya recompensa era el brazalete, que termina recogiendo del piso, y ve cómo el porcentaje de él aumenta al 20%. A la mañana siguiente, ella está evaluando sus progresos, concluyendo que su única opción segura es Ekel, pero es interrumpida cuando le avisan que su padre quiere almorzar con ella junto con sus hermanos, y al llegar al comedor se sienta a la mesa, notando que sus cubiertos parecían de juguete, y no pudo comer nada. Cuando el duque le pregunta si no irá al festival, ella responde que no le interesa, viendo la cara de sus hermanos. Además, el duque agrega que los mandarán llamar porque pronto será el evento de casa y deben participar para reforzar el nombre de la familia, además de que le habían quitado la prohibición de asistencia a Penélope y quiere saber qué harán. Reynolds reclama porque teme haga lo mismo de la otra vez, y Derrick le recuerda que pidió una ballesta y amenazó a otra señorita por insultarla, por lo que Penélope asegura que no hará nada que deje en mal a la familia. Cuando el duque manda traer el postre, todos recibieron algo diferente, y Penélope notó que la encargada de la cocina tramaba algo, por lo que deja caer accidentalmente su cubierto, pidiéndole que se lo pase. Y esto lo vuelve a hacer más de una vez, haciendo que sus hermanos y el duque queden sorprendidos. Penélope les dice que al parecer es muy torpe, tan torpe que no pudo tocar ninguno de sus alimentos, por lo que piensa que el personal de la cocina disfrutará de sus alimentos, y se retira del lugar mencionando que mejor pedirá un sándwich a Emily, ya que eso al menos lo podría comer con sus manos. Cuando llegó a su habitación, Emily llegó con comida, enviada por el duque, pero Penélope la rechaza, y comienza a recordar que en su casa no podía comer en la misma mesa con sus hermanos y que siempre le terminaban jugando bromas, por lo que muchas veces dejó de comer, viendo lo afortunada que era Penélope que al menos podía comer. Más tarde, decidió ir a pasear, pero se termina encontrando con el mayordomo, que le informa que el duque mandó limpiar el ático para que pudiera ver los fuegos artificiales, aunque Penélope le recrimina que si no fuera por alguien, nunca le habrían negado el acceso al tercer piso, y vemos el arrepentimiento del mayordomo en su rostro. Él le informa que corrieron al encargado de la cocina, y que el duque y Derrick se aseguraron de que no encontrara trabajo, agregando que lamenta que todo eso haya pasado por sus descuidos y que aceptará cualquier castigo, pero que no desprecie la amabilidad del duque. Penélope pensaba que si eso lo hubieran hecho antes, la Penélope original los habría perdonado, pero ella no. Ambos se dirigieron al ático, y al llegar Penélope se dio cuenta de que es un lugar acogedor y solitario, entendiendo por qué le gustaba a la original. De repente es interrumpida por Reynolds, quien se acomoda en el sillón, mencionándole que es una lástima que no se vea el campo de entrenamiento, ya que vería cómo el esclavo que trajo seguía ahí.
y cuando Penélope intenta salir a buscarlo, es detenida por Reynold, quien empieza a recriminarle por ser tan desvergonzada, ya que no esperaba que regresara a ese lugar, preguntándole si va a volver a pedir que no regrese Yvonne, como lo hizo hace tiempo, gritándole por qué lo había hecho, sabiendo que ella había desaparecido el último día del festival. Penélope no sabía nada de eso, pero entiende que una niña en esa situación pediría algo así, disculpándose por eso, aunque Reynold no quitaba el dedo del renglón, continuando con sus reclamos hasta que Penélope tuvo suficiente. Le dice que debieron de tratarla mejor, tal vez así ella podría haber fingido ser su hermanita desaparecida, haciendo que el porcentaje de Reynold disminuyera a 8%, pero sin importarle, siguió, diciéndole que cautivó al duque actuando como una mendiga, y sin importar que siguiera bajando el porcentaje prosiguió, mencionándole que no tenía el dinero para el entierro de su madre, y moría de hambre hasta que un día el duque se acercó, cuestionándole a Reynold si alguna vez ha tomado agua junto a un cadáver o comido alimentos en descomposición, agregando que rezó porque su hermana no regresara ya que no quería volver a esos días. Penélope entendía los sentimientos del original, por lo que no quería callarse a pesar de que pudiera terminar en ese momento todo su esfuerzo. Por otro lado, Reynold solo alcanzó a decir que no sabía, pero Penélope arremete, diciendo que era evidente que no lo sabía, que simplemente la despreció por ocupar el lugar de su hermana, pero que cuando la acusó de robar el collar, ella era una plebeya que ni siquiera sabía leer. De repente, el sistema declara que su misión del festival con Reynold fue un éxito, recibiendo una ballesta, la cual se le daría en el próximo episodio, y ve que el porcentaje de Reynold aumentó a 17%. Penélope se terminó alejando mientras decía que siempre la ha hecho sentir miserable, como un insecto, inferior a un esclavo. Por ahora, dejaremos hasta aquí nuestra historia. Si les gustó este tipo de contenido, no olviden darle like, poner en los comentarios sugerencias de nuevos videos, compartan y suscríbanse. No olviden de unirse a la familia del Pato Lector o dejar un super gracias que me ayudaría a seguir trayéndoles este tipo de videos. Nos veremos en un siguiente resumen. Bye.